Hola nuevamente. En el video que estamos haciendo hoy vamos a revisar algunas de las herramientas de modelación que vamos a utilizar en el curso. En particular nos vamos a centrar en el movimiento en una dimensión. Esta es lo que conocemos como cinta cronométrica. Cada uno de los puntos marcados aquí corresponde a la posición de un objeto y la distancia que hay entre cada par de puntos corresponde a lo que recorrió en igual intervalo de tiempo. Esto quiere decir que al principio el recorrido era cortito y a medida que se va moviendo hacia la derecha, el recorrido es más largo, es decir, que en el mismo tiempo recorre mayor distancia. En este caso en particular, el objeto va lentamente al principio y más rápidamente después. O sea, va incrementando lo que llamamos su rapidez, o sea, la razón de la distancia dividido por el tiempo, que está representado, ¿verdad?, por estos trazos que están marcados acá. Acá abajo, fíjense que la cinta cronométrica es la misma, está calcada, pero aquí se dice que el movimiento va hacia la izquierda, quiere decir que parte de acá. Significa que primero hay tramos largos, se van achicando poco a poco. Significa que esto va rápidamente al inicio y más lentamente al final. Esta es la primera herramienta de modelación que vamos a utilizar. Es un poco cualitativa, pero nos permite dar una idea de lo que está pasando. En el caso de arriba tenemos un objeto que está aumentando su rapidez cuando viaja de izquierda a derecha, y abajo tenemos uno que va disminuyendo su rapidez a medida que se mueve hacia la izquierda. Esto es lo que en el tutorial llamarán una gráfica estroboscópica. Antes de pasar a la siguiente lámina, veamos que si cortamos un pedacito de esta cinta es idéntica a la de abajo. La única forma de saber que esto se está moviendo para un lado o para otro es que alguien nos lo diga. No lo podemos saber simplemente viendo la cinta. Ya mencionábamos de que al principio iba lento y más adelante iba un poco más rápido. Esto lo podemos representar con el vector de velocidad. Esto es lo que llamamos un diagrama de velocidad, que es ponemos los puntos de la cinta de la gráfica estroboscópica, la cinta cronométrica, y sobre cada uno de los puntos dibujamos un vector, nuevamente es cualitativo, que dé cuenta de la velocidad del objeto. En este caso, la punta de la flecha indica que el objeto se está moviendo hacia la derecha y la magnitud de la flecha representa la rapidez del objeto. Así que a medida que nos movemos hacia la derecha, la rapidez incrementa y nos seguimos moviendo hacia la derecha. Este vector sí nos da más información, nos dice hacia dónde se mueve. En el caso de abajo, tenemos flechas largas al inicio del movimiento, acuérdense que va moviéndose hacia la izquierda. La magnitud representa a la rapidez del objeto y la flecha, la dirección de la flecha indica hacia dónde se está moviendo. Esto es lo que llamamos diagrama de velocidad, o sea, cinta cronométrica más vectores de velocidad. Ahora, antes de continuar, repasemos un poco cómo restamos. Podemos restar de muchas maneras, pero hay una forma en particular que nos va a ayudar en el tutorial a hacer bien la resta de los vectores. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto da 5 menos 3, una forma de preguntar el 5 menos 3 es haciendo la siguiente pregunta, es ¿qué le sumo a 3 para que me dé 5? Si yo respondo a esa pregunta, obviamente el resultado es 2. Fíjense que esto es interesante porque estamos preguntando cómo hacer una resta en términos de la operación que alguien aprendió antes de restar, que es sumar. O sea, es ¿qué le sumo a 3 para obtener 5? Ahora hagámoslo con vectores. Tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, y quisiera saber yo cuánto da el vector A menos B. Sigamos la receta que acabamos de ver. ¿Qué le sumo al vector B para obtener el vector A? Entonces, para hacer una resta, lo que voy a hacer en primer lugar es poner desde un origen común los dos vectores y contestar a la pregunta.
que le sumo a b. O sea, parto de aquí, completo la suma de este es b, más lo que le falta para tener como resultante el vector a. Efectivamente, esa es la respuesta a la resta. ¿Para qué queríamos ver eso? Porque si tomamos un pedacito de cinta y la amplificamos, tenemos aquí, este punto está acá, corresponde a este, tenemos una velocidad antes, que es más cortita que la velocidad después. Las voy a poner aquí desde el mismo origen para poder responder a la pregunta ¿qué le sumo a BA para obtener BB? Esto es lo que llamaríamos diferencia en velocidad. Y la respuesta es que le sumo a BA es ese pedacito de vector que está ahí. Si lo hacemos con la otra cinta, con la cinta asociada al movimiento hacia la izquierda, aquí tomo estos dos. Este sería el B después, este sería el B antes. Este es un poco más grande. Y respondo a la pregunta, ¿qué le sumo a BA para obtener BB? ¿Qué le sumo a BA? Le tengo que sumar un vector hacia el otro lado. Fijan que en este caso el vector resta se opone a la dirección de las velocidades. En el caso anterior no. La diferencia de la velocidad dividido por el intervalo de tiempo es lo que llamamos la aceleración media. La diferencia de velocidad es un vector, como el que acabamos de encontrar. El delta t es un intervalo de tiempo, que es siempre tiempo final menos tiempo inicial, es un número positivo. Por lo tanto, la dirección de la aceleración siempre va a ser igual a la dirección del cambio en velocidad. Así, podemos ahora considerar solamente la cinta cronométrica, para cualquiera de los dos movimientos da igual, y teníamos estas flechas que representaban la aceleración. Esto es lo que llamamos el diagrama de aceleración, en similitud a lo que teníamos como diagrama de velocidad. Repasemos entonces brevemente las herramientas vistas hasta ahora. Tenemos la gráfica estroboscópica, que son estos puntos marcados, que la distancia entre los puntos es lo recorrido en un mismo intervalo de tiempo. Esta es una forma cualitativa de plantear, de representar por primera vez el movimiento de un objeto. Luego tenemos el diagrama de velocidad, que es la gráfica estroboscópica más dibujado los vectores de velocidad, que sean proporcionales a la velocidad. Tienen que ser no exactamente a escala porque no lo vamos a poder hacer, pero sí que sean representativos. Diagrama de aceleración. Esto solamente lo vamos a poder obtener cuando podamos hacer las restas de las velocidades. El diagrama de la aceleración nuevamente es la gráfica estroboscópica más los vectores de velocidad. Y finalmente, las herramientas de modelación que tenemos que utilizar también para completar esta batería de herramientas es la representación gráfica de vectores, la suma y en particular la resta que nos interesa mucho. ¿Qué más sigue? Bueno, estas representaciones las vamos a tener que conectar con las descripciones gráficas y matemáticas, ¿ya? Pero lo haremos en la siguiente clase invertida. Por ahora nos vamos a quedar con esto y es suficiente para poder llegar sin ninguna dificultad a la clase del tutorial. Muchas gracias por su atención nuevamente. Hasta luego.